Ahí está. Bueno, entonces aquí vemos un esquema de la marcha, por ejemplo, de un chimpancé y la marcha de un ser humano, ¿no? Entonces podemos ver la posición de la cadera, la posición de los huesos del fémur, bueno, del hueso fémur y de el tipo de locomoción que se tiene, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el ángulo de las piernas más hacia el centro, mientras que los chimpancés lo tienen más hacia afuera y esto permite una locomoción distinta. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ángulo de rotación, ¿sí? Podemos ver la forma de los huesos de la cadera, el hueso sacro, y, por ejemplo, este espacio que está aquí adentro, que es la cavidad pélvica, y el espacio que está aquí abajo, en el ángulo inferior del pubis, es lo que se conoce como canal de parto. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la dirección, la que tiene la marcha, el tipo de rotación que se tiene, y por ejemplo tenemos un hueso en la rodilla que se llama patela, ¿sí? El cual pues nos permite que la pierna no se nos vaya hacia el frente, ¿no? Y bueno, esto es lo que es el diagrama de cómo es la locomoción en el ser humano, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el diagrama de cómo es la teoría del origen del ser humano. No sé si alguien conoce esta teoría. ¿Qué nombre tiene? ¿Alguien? ¿No? No, no. Ok. Esta teoría es la teoría que dice que el ser humano surge en África y después de ahí migra hacia otras regiones del resto de la masa continental, incluyendo Europa, en la parte baja de Asia, después hacia, ¿cómo se llama? Australia y hacia la parte alta de Asia, que es la parte de Siberia, ¿no? Esta teoría se conoce como la teoría de fuera de África, ¿sí? Quiere decir que el ser humano surge en África y migra hacia fuera de África. Entonces, lo que dice esta teoría es que todos los seres humanos tenemos un ancestro común que se originó en África. ¿Sí? O sea, no hay un ancestro común que tenga la misma temporalidad, por ejemplo, entre un ancestro africano y otro, por ejemplo, en el sur de China, ¿no? O sea, aquí lo que dice es que todos los seres humanos surgen de un ancestro común que salió de África para poblar el resto del continente. ¿Sí? Y ya hay diferentes periodos en los que se tiene clasificado que fueron llegando, ¿no? Por ejemplo, hace más o menos unos 30,000 años poblaron Europa, pero hace 40,000 años hace 150,000 años estaban todavía en África, ¿no? Pero la parte del Medio Oriente es la parte que permite la salida del continente africano y si se dan cuenta, en otras áreas de la antropología, por ejemplo, la antropología social o la historia, se van a dar cuenta de que el origen de la civilización se encuentra principalmente en la zona del Lejano Oriente, ¿no? Bueno, del Medio Oriente, donde está, por ejemplo, la civilización de Mesopotamia, la de los persas, etcétera. ¿Por qué? Porque pues es donde surge, digamos, los grandes asentamientos después de que salen de África. Entonces, el proceso evolutivo y sus mecanismos. El proceso evolutivo habla de variaciones continuas, por ejemplo, la estatura, que tiene un inicio en cero y a partir de ahí es posible establecer líneas de corte. No es subjetiva y se caracteriza por ser diversidad, por esa diversidad. Es decir, la variación continua se refiere a que todo el tiempo estamos produciendo cambios evolutivos de pequeña escala, ¿sí? Y es medible y se puede tomar desde un momento de inicio. Por ejemplo, puedes decir, vamos a tomar el inicio cero, este momento histórico, y vamos a ver cómo va cambiando a lo largo de 4 o 5 generaciones cierta característica. Al decir que no es subjetiva, quiere decir que se puede tener claro algunos aspectos de este tipo de variación sin tener que caer en especulaciones, ¿no? O sea, es completamente medible, es completamente abordable desde la matemática, la física
la estadística sobre todo, ¿no? Entonces, la integración de la teoría evolutiva, de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin con los principios de la genética mendeliana dio lugar a la teoría sintética de la evolución. Es lo que les decía hace un rato, que la teoría evolutiva como tal es una cosa y la teoría sintética de la evolución es la teoría evolutiva ampliada a través de la genética molecular, pero también por medio de principios estadísticos, principios de normalidad, etcétera, ¿no? O sea, es muy compleja la teoría de la teoría sintética de la evolución, pero deriva principalmente de la teoría evolutiva por selección natural y los principios de la genética mendeliana. Entonces, ¿qué es un genotipo? Un genotipo es un conjunto de genes que existen en un núcleo celular de cada individuo, ¿sí? Y el fenotipo es el producto biológico de la expresión de los genes y su interacción con el ambiente, ¿sí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un genotipo y de un fenotipo? Por ejemplo, el genotipo a lo mejor puede ser la tendencia a tener a lo mejor una enfermedad en la sangre, por ejemplo. Puede ser. Y el fenotipo es algo que se expresa, por ejemplo, puede ser cualquier característica física, incluso también puede ser, por ejemplo, de una enfermedad, o genotipo también puede ser que uno puede tender a tener, no lo sé, hijos con ojos azules porque la abuela tuvo ojos azules, algo así parecido, pero que no lo estás expresando tú. O que puedas estarlo expresando también. O sea, un genotipo, digamos, es el conjunto de genes, es decir, el material genético. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos material genético que nos hace ser susceptibles a desarrollar cáncer, por ejemplo. Pero puede ser que el fenotipo no exprese el cáncer porque el ambiente no es propenso, porque las condiciones de higiene y de autocuidado son distintas, etcétera. Entonces, una cosa es el potencial genético que yo tengo y otra cosa es cómo lo expreso. Esa es la diferencia entre genotipo y fenotipo, ¿sí? Entonces puede ser que yo tenga un genotipo, por ejemplo, que tenga en mi familia personas con ojos verdes, pero yo no los tengo verdes, yo los tengo cafés. Entonces mi fenotipo es distinto, pero mi genotipo incluye el color verde, que no es dominante, esto ya es otra cosa. Pero puede ser que yo tenga hijos que tengan ojos verdes, porque en mi familia hay familia con ojos verdes. Es como, por ejemplo, en el caso de los gemelos, ¿no? O sea, si hay gemelos en mi familia, quiere decir que mi genotipo incluye la creación de gemelos, pero puede ser que yo no tenga gemelos, pero puede ser que mis hijos sí tengan gemelos. ¿Sí? Ok, ok. Sí. Luego tenemos la genética de poblaciones. Esta sí va a ser pregunta de examen. ¿Qué es la genética de poblaciones? Es la rama de la genética que describe las diferencias en las frecuencias de las variantes genéticas que explican el proceso evolutivo. Es decir, estudia la genética a través de las diferentes variaciones genéticas de las poblaciones, ya no de un individuo de manera aislada, ¿sí? Porque si nosotros vemos los estudios de genética, casi todos son aislando genes en un individuo o así, o sea, como a pequeña escala. Pero la genética de poblaciones ya es a gran escala. Ya no es un cambio nada más en una persona, sino en toda la población. Y esta sirve para explicar el proceso evolutivo, porque entonces nos habla de microevoluciones y de macroevoluciones. Es lo que nos permite poder hablar de eso, ¿no? Y hay muchísimas formas en las que la genética de poblaciones hace sus estudios. Puede ser a través de ADN mitocondrial o de ADN del cromosoma X o del cromosoma Y, o poniendo microsatélites, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas formas en las que realiza estos estudios, pero lo importante del concepto es que es en poblaciones. No es en individuos aislados, es en poblaciones. Quiere decir que cuando hacemos un estudio de genética de poblaciones para población mexicana, no nos vamos a ir nada más a estudiar a la gente que viene de Chiapas o de Oaxaca, sino es a población concreta, ¿sí? Podemos hacerlo nada más de Oaxaca y de Chiapas, por ejemplo, y hablar de genética de poblaciones si reducimos el concepto de población únicamente a la población que vive en ese estado, ¿sí? Y ahí se pueden hacer ya comparaciones con otras poblaciones. Mientras que la genética que no es de poblaciones puede ser nada más a través de un cromosoma o de un alelo y ya, ¿sí? Entonces hacemos la comparación entre diferentes
mapeos genéticos del cromosoma X, por ejemplo. Pero ya no nos interesa la población, sino más bien solo el cromosoma. Una mutación son cambios que son la fuente primaria de la variabilidad, es decir, que ocurren de manera azarosa y espontánea en todas las células de los organismos en nuestro planeta. ¿Sí? Una mutación, contrario a lo que se piensa como, por ejemplo, con las películas y etcétera, que son cambios en que te vuelves monstruo, etcétera, no. O sea, una mutación es un cambio y tiene que ver con cambios que son muy tenues, son muy específicos dentro del material genético que van a hacer que los organismos descendientes tengan esa variación, ¿sí? Entonces, dice que es la fuente primaria de variabilidad. ¿Por qué? Porque si todos fuéramos iguales, entonces pues no tendríamos diferentes tamaños, diferentes colores de piel, diferentes tipos de cabello. ¿Por qué? Porque estos cambios surgieron con alguna mutación en algún momento histórico, en algún momento, en algún lugar geográfico, etcétera, ¿sí? Y esto permitió que hubiera diferencias entre los miembros de la misma especie por medio de lo que se conoce como mutación. Y bueno, la deriva genética, esto es también van a ser, esos conceptos también son pregunta de examen, son procesos azarosos mediante los cuales la diversidad fluctúa, es decir, cómo es que en este momento la diversidad tiene un promedio más elevado y en otros tiempos otro y así van cambiando, ¿no? Por ejemplo, nos da el ejemplo de los escarabajos, los cuales sirve para entender cómo opera este mecanismo. Este mecanismo lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, los escarabajos también tienen diferencias en cuanto al color, en cuanto al tamaño, en cuanto a la fuerza, etcétera. Y esto deriva en diferencias entre la diversidad que existe dentro de un mismo espacio, ¿no? O sea, puede ser que dentro del mismo salón de clases, por ejemplo, tengamos personas con tallas más altas, tallas más bajas, unos sean más delgados, otros más de cuerpo más grueso, etcétera, ¿no? Y estas son diferencias que son derivadas de la deriva genética. La selección natural, como les decía, es un proceso mediante el cual el ambiente incide en la supervivencia y reproducción de los organismos, modificando las frecuencias de los genes para la siguiente generación, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que yo estoy afectado por la selección natural porque en este momento está haciendo frío y yo no tengo suéter. No. La selección natural tiene que ver con procesos de reproducción, es decir, que ciertos genes y ciertas características que yo tengo puedan llegar a la siguiente generación, ¿sí? Y esto tiene que ser, o sea, tiene que ver con la supervivencia. Si mis genes a la siguiente generación no les son útiles para sobrevivir ambientes específicos, pues eso quiere decir que o ya sea que la siguiente generación muera o que tenga una muy pobre tasa de reproducción, porque va a ser posible que otras, digamos, otros descendientes de otro individuo que tenga genes más adaptados sean los que sean mejor seleccionados para poder llegar a la siguiente generación. Eso es la selección natural. Y el flujo genético es también conocido como el proceso de migración, es decir, el intercambio genético entre poblaciones a través del traslado de la diversidad genética de un ambiente a otro, ¿sí? A esto nos referimos, por ejemplo, si ahorita nosotros, por ejemplo, tenemos una población que está completamente aislada y que todos tienen como más o menos la misma carga genética, y de pronto sacamos a un individuo de ahí y lo llevamos a otro país, vamos a ver que al momento en el que este individuo tiene descendencia con otros individuos de aquel país, entonces, digamos, el intercambio de genes se va a dar. Va a haber mezcla de los genes A con los genes B y va a dar como resultado un genotipo C. A eso se le llama flujo genético, ¿sí? No puede haber flujo genético si no hay migración, porque entonces, si no hay individuos que entran y salen de la población, pues digamos, la tasa genética se mantiene igual, ¿sí? Entonces, esto es el flujo genético. Y bueno, ya a nivel ya de genética, lo que podemos hablar es de que existen dos procesos bueno, dos elementos del material genético que son importantes, ¿no? Uno es el ARN o ácido ribonucleico y el otro es el ADN o ácido desoxirribonucleico. ¿Alguno me puede decir cuál es cuál?
como que... El ADN es el de la derecha y el ARN es el de la izquierda. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿cuál, o sea, cuál es cuál en el sentido genético? O sea, ¿qué importancia tiene el ADN y qué importancia tiene el ARN? El ADN es el que forma el código genético de todos los humanos, pero el ARN es el que transmite información a lo largo de las células, Ajá. creo. O sea, el ARN es digamos, como el intermediario entre el material genético que contiene el ADN y la formación de proteínas, la formación de aminoácidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, el ADN no produce ningún tipo de producto, pues, más que perpetuar su contenido, su material. Pero el ARN es el que lleva la información del ADN hacia la creación de diferentes tipos de, por ejemplo, proteínas, aminoácidos, etcétera. Y hay diferencias en la estructura, porque si vemos, el ARN tiene citosina, el ADN tiene citosina. El ARN tiene guanina, el ADN tiene guanina. La única diferencia es la última base nitrogenada. El ADN tiene timina, mientras que el ARN tiene uracilo. ¿Sí? Entonces, este es el que causa la diferencia entre los dos, digamos, entre las dos moléculas. ¿Sí? ¿Podrías volverlo a repetir? Es que no lo entiendo mucho. Ajá, o sea, el ADN tiene estas bases nitrogenadas que están aquí en medio, ¿no? Que son como los escaloncitos de la espiral. Son 4. El ADN es citosina, guanina, adenina y timina. Esas son las bases del ADN. Mientras que las bases del ARN son la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. ¿Sí? O sea, si ustedes ven en un esquema que dice timina, no es ARN, es ADN. Porque el ARN tiene uracilo. Entonces, esa es la diferencia estructural. ¿Sí? Sí. Y la deriva genética, si alguien pisara un grupo de escarabajos sin darse cuenta, probablemente mataría gran parte de la diversidad de ese grupo y se vería esta reducida considerablemente. Este proceso ocurre de manera no dirigida por el tiempo en la naturaleza, es decir, no es algo intencional, ¿sí? O sea, puede ser que simplemente uno va pasando y los mata, o de pronto, no sé, llega una jauría de animales y se come específicamente a una especie, por ejemplo, no sé, me imagino a los leones comiendo, no sé, antílopes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando la población de antílopes se ve disminuida, pues disminuye su capacidad genética, ¿sí? Entonces, es probable que, bueno, lo más probable es que los sobrevivientes solo reproduzcan una pequeña cantidad de la diversidad genética que tenía su grupo. ¿Sí? Esto es el ejemplo que da aquí. ¿Sí? O sea, la deriva genética es no nada más la diversidad, sino también qué cantidad podemos dar. Y la selección natural, por otro lado, no es el tamaño del cuello de las jirafas lo que cambia de generación en generación, sino la supervivencia y reproducción de aquellos individuos con la mejor característica. Es decir, la evolución por caracteres adquiridos, lo que te diría sería, si yo necesito el cuello más largo, entonces lo voy a alargar, pero cuando ya no lo ocupe, lo voy a disminuir. Mientras que la selección natural dice que no es eso, sino es que los genes de las jirafas que iban teniendo el cuello más largo fueron las que tuvieron mayor probabilidad de supervivencia, por lo tanto, mayor probabilidad de reproducirse, y entonces ese gen que les producía el cuello más largo fue el que se fue acumulando a lo largo del tiempo. Eso es selección natural. ¿Sí? Entonces, la selección natural, digamos, no es como la de caracteres adquiridos, donde si yo lo ocupo, lo obtengo, y si ya no lo ocupo, lo desecho. Se van a ir acumulando, y puede llegar el momento en el que la comida en la copa de los árboles ya no sea tan abundante, y ahora va a empezar a ser más el follaje que está abajo, y entonces esa característica del cuello largo ya no va a ser tan necesaria, y eso indica que los que tengan el cuello más largo van a tender a no reproducirse más y van a empezar a morir con mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces, ese carácter va a ir disminuyendo, no por un cambio de necesidad, sino por un cambio en la supervivencia y la reproducción. Esa es la diferencia entre selección natural y caracteres adquiridos. ¿Sí queda claro?
Sí, Sí, profe. Ok. Porque eso seguramente sí va a ser pregunta de examen. Ahora bien, nosotros vemos la selección natural y el mestizaje a través de procesos microevolutivos, es decir, a través de elementos, por ejemplo, los alelos, que son formas alternativas en las que se pueden expresar variantes de la secuencia genética de un individuo. Es decir, yo puedo tener o sea, podemos todos tener los mismos genes, pero la forma en la que se van agrupando y se van diversificando, a eso se le llaman alelos, ¿sí? Entonces, hay alelos que te permiten mejor supervivencia y otros alelos que no te la permiten. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes conoce los famosos gatos Manx, los gatos que nacen sin cola, Nope. ¿no? No. no. Es una especie de gatos que son principalmente británicos, bueno, son de origen británico. Es un gato que nace sin cola, porque todos los gatos tienen cola, pero ese gato en específico, esa raza ¿Literal? de gato no tiene cola, nace sin cola, nace con un muñón. Ese aspecto, digamos, del nacer sin cola se debe a un alelo letal, es decir, un conjunto de genes que hace que si el gato, esa raza de gato en específico, nazca con cola, el gato muere, ¿sí? Lo hace propenso a otro tipo de enfermedades, a muchos tipos o sea, no lo hace compatible con la vida, digamos. Entonces, lo que ha pasado con ese gato es que digamos, la frecuencia genética de aquellos organismos que no tienen ese alelo son los que han logrado sobrevivir, por lo tanto, el gato nace sin cola. ¿Sí? Y, por ejemplo, el mestizaje biológico es el intercambio de genes entre poblaciones diferenciadas en un tiempo y un espacio determinado. Es decir, como por ejemplo lo que pasó aquí en América, ¿no? Que había una población de humanos en el continente, llegaron humanos de otra parte del planeta, que eran los europeos, y lo que hicieron fue mezclarse. A eso se le llama mestizaje, ¿sí? Cuando hay intercambio. O sea, tanto hay mestizaje en América, de los europeos que llegaron a América, como en Europa, por ejemplo. No sé si conocen la historia de España, ¿no? De las conquistas en España. España no solamente hay gente blanca, también hay gente morena, porque son los que son derivados del mestizaje que hubo con las poblaciones árabes, ¿sí? Y las poblaciones más blancas son las que se encuentran al norte de España, porque son las que colindan con Francia y que ya son poblaciones distintas a las árabes. Entonces, hay diferencias. También hay mestizaje dentro de las poblaciones europeas, porque, o sea, pensar en razas puras o en variantes puras de una población es básicamente imposible en la actualidad, ¿no? Sobre todo por ahora los medios de comunicación, las formas de transporte, etcétera, donde podemos llegar ahorita de México a China en 20 horas, por ejemplo, ¿no? Mientras que en el pasado, pues llegar de Europa a América llevaba 3 meses en barco. Entonces, si hay diferencias, entonces ahorita ya la posibilidad de crear intercambios genéticos entre diferentes poblaciones, pues es mucho más fácil, ¿no? Y esto tiene que ver también con el lugar en el que vives, en ciertas características, por ejemplo, las poblaciones nórdicas, todos los que son los suecos, los noruegos, los rusos, etc., tienen mayor resistencia, por ejemplo, al frío, mientras que las poblaciones que se encuentran a nivel del Ecuador pues son más tolerantes al calor. Entonces, si nosotros modificáramos especies de un espacio, por ejemplo, como especies canadienses, llevarlas a Brasil, pues básicamente las estaríamos condenando a muerte, porque no están adaptadas a un clima cálido, etcétera. Pero el mestizaje, digamos, que se mezclen las poblaciones que vienen de África con las que vienen por ejemplo, Rusia, puede hacer que se genere un organismo que sea tanto resistente al frío como al calor. ¿Sí me doy a entender? No, ¿me lo puedes volver a explicar? Ajá, o sea, el mestizaje no es algo malo. De hecho, es algo que permite la deriva genética y el intercambio genético. Es decir, o sea, si yo tengo una especie que está especializada, o sea, está súper especializada para climas fríos y la llevo a un lugar cálido, lo más seguro es que muera, ¿sí? No va a soportar el calor porque está digamos, adecuada para el clima frío.
que es, por ejemplo, lo que se supone que pasó, por ejemplo, con los mamuts, ¿sí? Durante las épocas glaciares, pues el mamut se súper especializó en vivir en el clima frío de los glaciares, entonces desarrolló pues un pelaje muy lanudo, etcétera, y cuando los glaciares fueron desapareciendo, pues empezó a haber más calor y entonces los mamuts ya no pudieron sobrevivir a las temperaturas, ¿sí? Pero si nosotros agarramos una especie de un lugar frío y la mezclamos con una especie de lugar caliente, el resultado puede ser una especie que sea resistente al frío y al calor, o más tolerante al frío o más tolerante al calor. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, sí. O sea, Sí, esa es digamos, la peculiaridad del mestizaje biológico, ¿sí? Que permite intercambio genético para lograr supervivencia más adecuada a cierto espacio y en cierto momento, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos uno de los esquemas, por ejemplo, de cómo fue el poblamiento del planeta a través de los seres humanos. Como les digo, se surgen en África y después salen de África, poblan Europa, luego se ponen a poblar Asia, bajan hacia el continente oceánico y de ahí, de cuando están en Asia, suben hacia la parte de Siberia y pues está la famosísima teoría del estrecho de Bering, donde de ahí entran, un grupo de poblaciones entra hacia el continente americano, entrando por Alaska, bajando hacia la Patagonia, ¿sí? Pero también hay otras teorías que hablan de que la población no solamente llegó directamente desde el estrecho de Bering, sino que a través de los grupos humanos que fueron llegando al continente asiático, pues por la proximidad de las islas del Pacífico Sur con el continente sudafricano, pues fueron también habiendo mezclas, ¿no? Y esto pues está comprobado por la genética, ¿sí? O sea, hay poblaciones en Perú y en Chile que tienen más similitud genética con las poblaciones que se encuentran en el Pacífico que con los que se encuentran en Canadá, por ejemplo. Y pues aquí tenemos las diferencias. Ahora, okay. Tenemos, por ejemplo, el caso del estrecho de Bering, donde se habla de migraciones, pero pues como sabemos, no hubo una sola migración, hubieron varios periodos de migración, los cuales trajeron diferencias genéticas entre una migración y otra, ¿sí? Y por eso podemos hablar, por ejemplo, de haplotipos y haplogrupos, que bueno, eso para quienes vayan al área de antropología física ya como licenciatura, pues lo van a ver en las clases de genética molecular, ¿no? Que hay diferencias entre las poblaciones por material genético, es, digamos, formas de clasificar a las poblaciones, si son de haplotipo A, haplotipo B, haplotipo C, etcétera, que son por diferentes tipos de migración o por diferente origen geográfico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aunque me dice que terminarán 10 minutos. Tenemos que hay material genético, que es bueno, hay formas en las que podemos hacer análisis por que la genética es la misma, otra de manera cromosomática, otra por mitocondrial y otra por manera arqueológica, ¿no? O sea, si nosotros... Esto no entiendo. Ajá, o sea, nosotros podemos datar O sea, hacer estudios. ajá, hacer los estudios de los periodos de migración, ya sea por material arqueológico, es decir, como se fueron asentando en diferentes partes del continente a diferentes temporalidades, si nosotros encontramos, por ejemplo, un tipo de punta de flecha que se sabe que es, no sé, de hace 7,000 años, en Canadá, podemos saber que corresponden a un periodo de migración. Pero ese tipo de material arqueológico es muy poco probable que se encuentre, por ejemplo, en Argentina. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso de migración, digamos, las técnicas de fabricación de herramientas va a ir cambiando. Entonces van a haber cambios en el material arqueológico, el cual va a permitir hacer como cortes en el tiempo sí. de por dónde iban pasando. De la misma forma podemos hacerlo por ADN mitocondrial, que ese es un tipo muy específico de ADN porque solamente se transmite por vía materna. Y tenemos también otro que es por el cromosoma Y, que solamente se transmite por vía paterna. ¿Sí?
Y otro que ya es por material genético en general, pues, o sea, ya hablamos ya de otro tipo de estudios que involucran más allá del material genético solo del cromosoma Y o del cromosoma mitocondrial, ¿sí? Pero esto, lo que nos dice aquí en esta parte del esquema es que por medio de este tipo de estudios podemos ir datando en qué momentos las poblaciones se fueron asentando en diferentes áreas del continente. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Sí, gracias. Y bueno, aquí tenemos ya las actividades de la unidad. Hay que comparar las imágenes del esqueleto y enumerar al menos 3 diferencias importantes. En una tenemos el esqueleto de un Homo sapiens, después tenemos un chimpancé y luego un gorila. ¿Algunas que se les ocurran? La postura erguida. Ajá. Oye, el orificio que no me acuerdo cómo se llama, la unión de la, donde se une el cráneo con la columna, Ajá, se llama foramen magnum. eso. Ajá. La cadera también podría ser. Ajá. Pero en estos 3, el foramen magnum está en la base. Ajá. La diferencia sí sería, por ejemplo, aquí podemos ver la forma del cráneo, aquí es un poco más grácil, mientras que en el gorila tenemos mucho más robusta con estas como prominencias que se llaman crestas, que son para inserciones musculares mucho más fuertes, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, el gorila tiene una mordida mucho más fuerte que la nuestra. Luego, efectivamente, la forma de la cadera, si se fijan, pues la cadera de un Homo sapiens es diferente a la cadera de un gorila, ¿sí? Y también podemos ver, por ejemplo, el grado de inclinación, el cual nos habla de que esta es una posición más erguida, mientras que la posición del gorila es un poco menos erguida, ¿sí? La forma de los brazos, que tiene, También los brazos más largos que las piernas, ¿no? ajá, brazos más largos que piernas, mientras que en el ser humano se supone que son proporcionales, ¿no? La longitud de los brazos y la longitud de las piernas es proporcional. Y, Igual sus dedos, ¿no? Porque en uno están como muy, muy grandes. ajá, O las rodillas flexionadas. rodillas flexionadas, sí, pero si se fijan, una de las cosas que hay similitudes también, o sea, aquí nos pide que marquemos diferencias, pero también podemos ver similitudes, la forma de la caja torácica, la forma de los pies, ¿sí? La forma de la columna que está en forma vertical, ¿sí? O sea, es importante ver algunas diferencias y similitudes. Eso seguramente sí va a venir en el examen. Ahora, pues creo que ese no vale la pena hacerlo porque pues esta actividad estaba planeada para hacerlo de manera presencial, lo de las lunetas y las canicas de colores, y ver cuántas salen de forma azarosa si las metemos en una bolsa y las sacamos, ¿no? Pero ustedes sí han hecho este experimento con frijolitos de diferentes colores alguna vez. Sí, sí, sí. Entonces, ahí vamos viendo, por ejemplo, cómo a través de cada uno de los tiempos en los que vamos sacando, pues la frecuencia de los colores va cambiando. Esa era la idea de la actividad. Y ahora vamos con las preguntas generadoras de la unidad 2. Es la primera, ¿qué aportaciones puede hacer la antropología física al estudio de la diversidad biológica humana? ¿Podría ser los estudios evolutivos en la historia del hombre? Ese es uno. Ajá, otra. El entender la formación de diferentes tipos bueno, de diferentes características que poseen diferentes tipos de poblaciones. También. Ujú. Otra que se les puede ocurrir. Por ejemplo, a mí una que se me ocurre así a bote pronto sería, por ejemplo, el hecho de que la antropología física puede entender los cambios evolutivos de la especie humana a través de las diferentes eras geológicas en las cuales podemos ver pues, que hay Australopithecus, hay Homo sapiens, hay Homo erectus, etcétera, ¿no?
O sea, esa también sería una. Bueno, y ahora, ¿por qué es importante para el antropólogo físico estudiar al humano desde la perspectiva evolutiva? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Pues, sí, porque así podemos entender desde una perspectiva un poquito más objetiva, se podría decir, lo que han sido los cambios a lo largo de nuestra historia. O sea, no solamente irnos a lo físico, sino que también podemos englobar lo social, pero enfocándonos sobre todo en nuestros cambios que se pueden ver, pues, o sea, no es tan subjetiva la ciencia de la antropología física. Sí, sí, podría decirse que sí. O sea, una de las cosas importantes que tiene la teoría evolutiva para la antropología física es entender el proceso de cambio, ¿sí? O sea, si nosotros no viéramos al ser humano a través del proceso, desde la perspectiva evolucionista, significaría que el ser humano siempre ha sido así. Pero cuando hablamos de evolución, hablamos de cambio. Acuérdense que evolución proviene de un vocablo griego que se denomina evol, que significa desenvolvimiento. O sea, ¿cuáles son los cambios que ha tenido? ¿Sí? Ahorita parece que se va a cortar, ya creo que es la última parte de la presentación. Entonces vamos a esperar tantito a ver si me dice que queda menos de un minuto. Ok. ¿Sí? Entonces vamos a ver que todo lo que haga el antropólogo físico tiene importancia siempre que se vea a través del lente evolutivo. O sea, ya sea que queramos verlo a través de la evolución cultural o de la evolución biológica o como quieran, pero tiene que haber un cambio. O sea, tenemos que entender que todo es a través del cambio. Y esa es la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta el proceso evolutivo en la generación de diversidad? Pues por eso, porque hay cambios. ¿Sí? Porque en este sentido el proceso evolutivo habla de que los cambios se llevan de manera paulatina, se llevan a través del tiempo y es a través de procesos de selección natural en el cual los más adaptados van a poder dar sus genes a la siguiente generación y esto va a generar una diversidad de poblaciones porque digamos, el material genético no se queda estático, siempre va a estar cambiando, cambiando, cambiando. Y a ver quién me puede contestar la última. En el pequeño periodo de tiempo desde el origen de nuestra especie, ¿cómo es que las poblaciones humanas han acumulado tanta diversidad? Pues podría ser por lo mismo de las migraciones. Al vivir en entornos diferentes, se crean ciertos cambios dependiendo de estos entornos y, bueno, sus alimentos y su forma de vivir. Como es diferente, va creando